Hola, muy buenas tardes, buenos días en el continente americano. Miren, después del día tan difícil que pasamos en este país y también entiendo que fue difícil para ustedes, yo creo que de alguna forma eh, se le ha visto o el mundo ha visto, yo diría que la mitad del mundo vio lo que es Hamas y de alguna forma, con nuestras manifestaciones, quitamos la máscara de lo que realmente es Hamas. Miren, Hamas abandonó su narrativa de víctima con sádicas liberaciones de rehenes. El verano del amor en Gaza ha terminado de golpe. Se acabó la posibilidad de gritar sobre la resistencia sobre el río al mar, junto con acusaciones de genocidio a diestro y siniestro, todo ello sin rendición de cuentas. Para sorpresa de nadie en Israel, jamás se ha vuelto completamente inaceptable y mucho menos heroico. Ha exigido a sus compañeros de ruta que justifiquen, conceptualicen o defiendan una conducta que, si no hubiera judíos involucrados, sería universalmente condenada y despreciada. Jamás lo hizo todo por sí mismo y para sí mismo. Lo hizo mostrando su verdadera cara y su visión del mundo sin tapujos y por iniciativa propia. Las realidades y narrativas cambiantes en Gaza en ese sentido, las ironías son inmensas y casi abrumadoras, porque con su manejo discrecional del retorno de los rehenes, jamás acaba de demostrar a Israel por qué debería ser expulsada de Gaza y en verdad de la historia. ¿Qué pasó con los habitantes de Gaza hambrientos y desesperados? Hemos pasado de imágenes de los habitantes de Gaza desaliñados a uniformes planchados, multitudes que vitorearon y un ambiente digno de una manifestación hitleriana de los años 30. Todo esto tenía como objetivo demostrar al mundo que jamás había ganado lo que en sí mismo debilita la idea de que hay que detener la devastación, abordar las privaciones y rescatar a un pueblo prácticamente exterminado. La cara de Hamas ha elegido mostrar al mundo no es la de sobrevivimos al ataque de Israel, sino la de Israel nunca nos puso un guante encima. Eso, por supuesto, supera la imaginación. Sin embargo, es con su trato a los rehenes que regresaron de Hamás, ha mostrado su verdadera cara a cualquiera que quiera observar objetivamente sus acciones y escuchar lo que en efecto están haciendo. Por supuesto, las imágenes de rehenes que regresaron, en particular la de los hombres, hablan por sí solas. Aquellos de nosotros que somos alérgicos a cualquier analogía con el holocausto, no obstante, nos vimos obligados a recurrir a esas comparaciones cuando vimos fotografías de algunos de los hombres liberados. El mundo vio claramente la atrocidad de Hamas y por extensión de sus acólitos, otra desposeídos y ahora gritando de felicidad mientras que las tropas de asalto de Hamas orquestaban escenas que, perdón, fácilmente podrían haber degenerado en linchamientos y ciertamente tenían toda la sensación de ello. El mensaje no era demasiado esotérico. Podríamos mataros, pero al menos esta vez hemos decidido no hacerlo. Después de todo, estamos esperando el regreso de cientos de nuestros héroes, héroes que causarán estragos entre vosotros en un futuro no muy lejano. Garantizado, dice claramente jamás. Así que hoy no os matamos, simplemente os damos una última humillación para que nos recordéis. Jugamos con vosotros,
os obligamos a ser miembros del reparto de un macabro psicodrama diseñado tal como lo concebimos para humillaros y debilitaros por no hablar de asustaros. Y mostramos al mundo el verdadero poder y la fuerza de nuestra indomable resistencia. Irónicamente, con cada una de estas ceremonias de ejecución no fatales, jamás ha estado abandonando su condición de víctima, que durante mucho tiempo ha mantenido en favor de una imagen de regodeo, sadismo y aspiración a asesinato. Todo esto fue un preludio al desenmascaramiento definitivo de la barbarie que jamás considera tan importante. Ese desenmascaramiento, por supuesto, se produjo con el regreso de la familia Vivas. No importa de qué religión, raza o nacionalidad, incluso estoy tentado de añadir especie que uno sea. No se puede mirar una fotografía de los hermosos niños vivas sin una sonrisa y eso no se puede considerar sus muertes y la de su protectora y amorosa madre, joven, a manos de los terroristas de Hamas, sin un gran dolor. 20 años después de que los judíos abandonaron Gush Katif, escuchen lo que les voy a comentar ahora. Les pido por favor que presten mucha atención a lo que les voy a comentar ahora, porque una cosa se corrobora con la otra. Miren, lo que les he estado comentando antes es de un artículo de Jerusalem Post, y esto es una continuación que dice, 20 años después de que los judíos abandonaran Gush Katif, ¿regresarán a Gaza? Les voy a refrescar un poco qué es Gush Katif. Gush Katif era el asentamiento más grande que había y estamos hablando del año 2025, antes de que todos los judíos y asentamientos que habían en Gaza se produjera lo que se llamó en su día la desconexión. Entonces, lo que yo le voy a hablar ahora es de aquella desconexión, cómo se produjo para llegar a la foto que tengo detrás mía y contestar a más de una persona que hoy en día se han preguntado ¿por qué ese color naranja? Pues verán, 20 años después de que los judíos abandonaran Gush Katif, en el 2005 Israel evacuó por la fuerza a unos 10.000 residentes de Gush Katif en la franja de Gaza. La esperanza fue la paz. Muchos creían que la retirada de Gaza allanaría el camino hacia la armonía con los palestinos y tal vez incluso sentaría las bases para un futuro Estado palestino. En lugar de ello, Israel se enfrentó a incesantes ataques con cohetes, ataques terroristas y finalmente la masacre del 7 de octubre, donde terroristas y civiles de Gaza asesinaron brutalmente a 1.200 judíos, algo que creo que cada día repito esta misma frase, pero no me queda más remedio. Ahora, el presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un plan que podía permitir el regreso de los judíos a Gaza. También están surgiendo otras propuestas de Arabia Saudita, de Egipto y otros actores regionales. Muchos dudan de que la visión de Trump se materialice, pero una cosa está clara. Los antiguos residentes de Gush Katif dicen que Israel no puede volver al status quo. Desde que Donald Trump anunció su plan, no puedo sacármelo de la cabeza, dijo Dror Banuno, este señor, quien se desempeñó como portavoz de Gush Katif durante la desconexión del 2005. De pie, este señor de pie, frente al Centro de Patrimonio de Gush Katif en la ciudad de Nitzan,
El señor Vanunu tenía la mirada perdida en la distancia, perdida en el recuerdo. Recordó cómo en el 2005 miles de periodistas de todo el mundo llegaron a Gush Katif. En aquel momento dijo, había una ilusión que expulsar a los judíos de las 21 comunidades florecientes traería la paz que Gaza se convertiría en otro Singapur, que sus costas rivalizarían a la ribera francesa y que todo sería maravilloso. ¿Creían que se trataba simplemente de un conflicto territorial? Pensaban que si los israelíes dejaban todo lo que habían construido durante 35 años habría paz. Pero sabíamos que una vez que nos sacaran de Gush Katif, habría mucho más terrorismo. Solíamos decir de que Gush Katif era como el alfiler en la presa del terrorismo. Una vez que lo sacaran, habría terrorismo masivo. 2 años después de la retirada de Israel, bajo la presión estadounidense, presten atención a esto, y la presión de los palestinos, se celebraron elecciones. El pueblo votó a Hamás. Insisto, el pueblo votó a Hamás para que tomaran el poder. En cuestión de meses, los nuevos dirigentes electos estaban echando por los tejados a sus rivales de Fatah y radicalizando aún más el enclave. En los años siguientes estallaron un conflicto tras otro, importantes enfrentamientos en el 2014, en el 2021, que culminaron en la masacre liderada por Hamás en el 2023. Y escuchen y presta atención bien a esto. En lugar de expulsar a los terroristas, expulsaron a las víctimas del terrorismo. Porque lo que hay es que en lugar de castigar a las víctimas, hay que castigar a los terroristas. La única solución es destruir y reconstruir de nuevo, y esta vez de una manera diferente. Es una solución valiente, porque lo que hay es que en lugar de castigar a las víctimas, hay que castigar al terrorismo. Gaza sostuvo, es como la Sodoma bíblica, con sus inmensos túneles subterráneos del terror. La única solución es destruirla y reconstruirla de nuevo, y esta vez de manera diferente. Una historia, una historia de la presencia judía en Gaza. Hubo una presencia judía en Gaza y los judíos han estado presentes en la región de Gaza desde tiempos antiguos. Según la Torá, los patriarcas Abraham e Isaac vivieron allí. En el Génesis 2.1 se describe a Abraham asentándose en Gerar, una ciudad dentro de Gaza. Más tarde, durante una hambruna, Isaac consideró viajar a Egipto, pero Dios le ordenó que se quedara en Gerar, diciéndole, habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Génesis 26.3. Fue en Gaza donde Dios reafirmó su pacto prometiendo al pueblo judío su herencia en la tierra de Israel. Durante siglos, los judíos vivieron en Gaza, pero fueron expulsados una y otra vez. Los romanos los expulsaron, luego los cruzados los expulsaron, Napoleón, los turques otomanos, los británicos en 1929 y los egipcios en 1948. Por eso cuando Israel recuperó Gaza en la Guerra de los 6 días de 1967, parecía natural que los judíos regresaran y reconstruyeran. En aquel momento eran dirigentes de izquierda, pero comprendían que tenían que haber una presencia en Gush Katif, o sea, dentro de Gaza. Creían que si se quería proteger la parte sur de Israel, era necesario tener comunidades en Gaza y no solo bases militares. De las 21 comunidades judías de Gaza, aproximadamente el 70% eran religiosos o tradicionales
mientras que el resto eran seculares. La mayoría dependían de la agricultura. Durante 36 años, Gush Katif prosperó produciendo grandes cantidades de pimientos, tomates, flores y otros cultivos para Israel y el resto del mundo. El señor Banuno, al igual que Peziz, que es su mujer, recordó que los residentes nunca creyeron que la desconexión se produciría, pero cuando la realidad se hizo patente, escuchen bien estas palabras que les voy a decir. Lanzaron una campaña de 18 meses para detenerla. Recorrimos el país, dijo Ban Uno. Le decíamos a la gente que sería un desastre para Israel, pero al final dijo que quedó claro que incluso si la mayoría de la Knesset se oponía al plan, Sharon encontraría una manera de sacarlo adelante y eso fue exactamente lo que sucedió. La foto que ven detrás mía son las manifestaciones que hubieron en el 2005 para que no saliéramos de Gush Katif, no saliéramos de Gaza. Y hoy, el día de hoy, está recorriendo todas las redes sociales algo en hebreo que se los quiero traducir al español. Y dice lo siguiente: si hubiéramos hecho caso a los manifestantes de naranja del 2005, que ven que lo que tengo en mi espalda, no hubiéramos llegado a los naranjas del 2025. Yo creo que está bien claro lo que les acabo de comentar. Esto que ven detrás mía eran las manifestaciones, lo repito, del 2025. Y si no hubiéramos salido de Gaza, si no hubiéramos tenido la presión de los americanos y los palestinos para salir de tanto que se construyó allí, para cambiarlo por paz, no hubiéramos llegado a lo que hemos llegado hoy en día. A los naranjas, a la familia viva y a todas las personas que murieron dentro de sus casas y en la franja de Gaza, fuera de la franja de Gaza, no hubiera pasado lo que hemos experimentado, estamos experimentando desde hace un año y medio. Me era muy importante hablarles de esto, porque ven cómo se relaciona una cosa con otra, ven cómo las acciones que Israel ha querido prestar, las acciones que Israel ha querido prestar para una buena voluntad, para una buena causa, buscando la paz, lo que hemos encontrado es exactamente lo opuesto. Por consiguiente, cuando viene Trump y dice qué es lo que quiere hacer, hagámoslo, porque no hay otra solución. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel para LTV.